tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Y hoy vamos a hablar de una herramienta muy útil, el Comisionado de Transparencia, un órgano que depende del Parlamento de Canarias y que nos permite a los ciudadanos, pero sobre todo también, por supuesto, por nuestro cometido, a los periodistas, tener un acceso directo a los datos, a la información pública. Y vamos a hablar de transparencia con el comisionado de transparencia Daniel Cerdán, el CID, que lleva en esta institución desde el año 2015, desde su creación, y ha sido sin duda su gran impulsor a lo largo de todos estos años. Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. La verdad es que han sido, bueno, pues desde 2015, no sé si hoy, echando una mirada hacia atrás, Daniel, se puede sentir satisfecho de todo lo que se ha avanzado y se ha avanzado todo lo que a usted le hubiera gustado cuando llegó a este cargo en su momento. Bien, pues satisfecho, esto es como la felicidad, que nunca se llega a su completitud o que nunca es permanente, ¿no? Y más en un tema como la transparencia, en el que nunca es algo que se consiga al 100%, sino que, como yo siempre digo, es un horizonte sobre el que avanzar, porque la información es cada día más inmensa. Yo me alucino respecto a la que los periodistas lo teníamos en los años 80, por ejemplo, y por lo tanto cada día es más necesaria, por otra parte, de colocar, y cada día es más difícil de hallar, porque es tanta que no siempre está bien colocada, y luego los ciudadanos tienen tantas alternativas a pantallas de todo tipo, digitales, redes sociales, canales y canales de televisión, que diríamos los portales de transparencia que se visitan, pero no tanto como se podía esperar porque las personas tienen otros muchos más intereses, ¿no? Pero en cualquier caso, en la transparencia de los portales en Canarias, en la medida que hemos implementado únicos en España, porque no hay un sistema igual en España, de que llevamos 6 evaluaciones continuadas, requiriendo no solamente a ayuntamientos y a instituciones públicas, las 98 Canarias, y en total las 340 entes dependientes, sino que en este conjunto de los años pues hemos evaluado también a más de 3.500, si lo cogemos todo, entidades públicas que recibieron dinero público, que gastaron dinero público y que están igualmente obligadas a tener un pequeño portal de transparencia, no como los públicos, pero a dar cuenta de lo que han hecho, por ejemplo, con la mayor riada de subvenciones que ha habido en los últimos 4 años, que fue la del COVID, que fueron 1.300 millones de pesos. De hecho, leía en una entrevista que le hacía al compañero Salvador La Chica en El Día que, por ejemplo, los contratos bajo sospecha o investigados judicialmente ahora del COVID estaban en el portal de transparencia. Sí, vamos a ver, nosotros no estaban dando en el portal de transparencia con un informe que nosotros hicimos en el año 20, cuando nos encontramos que había un decreto del gobierno estatal que había cerrado, si se acuerdan, ya han pasado 4 años, la posibilidad de hacer reclamaciones. Es decir, hubo 3 meses en que dijeron no hay obligación de tal. Y en segundo lugar, todo el mundo estaba confinado en casa, todos los funcionarios de trabajo, y ninguna directriz respecto a qué cosas tenían que ir publicando respecto a la incidencia de la mortandad, del gasto, los tal. Entonces nosotros se nos ocurrió hacer un cuestionario, lo mismo que en el que nosotros esto se hace la evaluación anual en base a un cuestionario de muchas preguntas que un programa, diríamos, consolida y da puntuaciones. Y un específico de más de 30 preguntas, preguntando a todas las instituciones públicas qué estaban haciendo, cuánto habían contratado, cómo estaban difundiendo su actividad. Es decir, y en base a eso, evidentemente lo presentamos como anexo al informe de aquel año, del año 21, porque eran datos del 20. Y claro, fue como ocurre tanta información que yo, no es que reproche, pero los periodistas se centraron sobre todo en la información habitual de los informes nuestros, porque en ese momento el como yo digo, el tocho-mocho, que tiene 400 y 500 páginas, no había despertado todavía interés sobre su limpieza en la contratación. Todo el mundo pensaba que había que contratar muy rápido porque las mascarillas tenían que llegar ahí. Esto se publica en septiembre, se cierra en septiembre, y evidentemente ahí hay muchos contratos para el que quisiera profundizar en ellos, ¿no? Como también en la Base Nacional de Subvenciones. Pero es cierto que, como comentábamos a veces, los potenciales investigadores, que somos los periodistas, ni usamos la Base Nacional de Subvenciones lo necesariamente, que es muy fácil de encontrar los contratos, ni usamos la capacidad de derecho de acceso para preguntar a las mismas. Pero es curioso, Daniel, porque mientras que ustedes, por ejemplo, en ese informe, el último informe que va a presentar precisamente esta semana ante el Parlamento de Canarias, usted destaca una cosa:
Canarias, proporcionalmente a su población, es la comunidad donde más solicitudes de acceso a la información se presentan, pero paralelamente es donde los periodistas menos preguntan en comparación con la península. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Fundamentalmente, en el tema de la península, yo los comparo con los periodistas más conocidos, que son los de ámbito nacional y diríamos, están trabajando, preguntando constantemente al gobierno, viajes del presidente. Pero puede ser que haya una mayor dependencia. No hay información, diríamos, fidedigna, no hay, diríamos, una transparencia sobre la transparencia porque no se han consolidado esas cifras a nivel de toda España. Yo lo que sí aprecio es que aquí los periodistas lo utilizan un poco. Pero porque se hace poco periodismo, quizás, Daniel. No, primero por las plantillas son pequeñas, en comparación con las que yo viví en mi época joven, y segundo porque prácticamente pues, se consume mucho tiempo, digamos, adaptando notas de prensa, consumiendo la propia nota de prensa de las plantillas de comunicación pública, que son grandes, ¿no? Por la precariedad, entonces. Y la precariedad, en parte. Y luego, el otro punto de que dice, no, en Canarias se reclama más que tal, más que en otras comunidades autónomas, el ratio lo tenemos por 100.000 habitantes. Yo creo que no es porque en Canarias haya menos desinformación, sino simplemente porque el esfuerzo del comisionado en alguna pequeña campaña de publicidad, estar permanentemente en los medios de una forma más reiterada, tener una web bastante accesible para poder presentar, y luego el boca a boca. Es decir, cuando, al ser un órgano bastante conocido, ha dado lugar que el primer año, pues tuvimos, el primer semestre del año 15, tuvimos 18, claro, no nos conocían ni en nuestra casa. El año siguiente 90, hemos ido escalando y a medida que hemos ido siendo más conocidos, entre otras cosas, gracias como programas como el tuyo, que te agradezco que siempre, todos los años nos hayas traído, pues ha habido más gente que se ha animado primero a preguntar al Cabildo, al Ayuntamiento, al Gobierno, y cuando no ha respondido o le ha respondido poco, fácilmente en 5 minutos ha hecho su reclamación a la Comisión. Yo siempre repito, y me gusta repetir, que la herramienta, diríamos, de lo que es la ley de transparencia convierte a todos los ciudadanos en periodistas, y a los periodistas les empodera con mayores armas, en el sentido de que cuando no te dan una cosa por gabinete de prensa o no te responden en una rueda de prensa, tienes la oportunidad de conseguir información exclusiva, además, preguntando por la vía en 5 minutos, porque no hizo falta más que un certificado electrónico, y por la vía de un registro electrónico. Y además hay un hecho que ustedes también constatan en ese informe, y es que preguntar al comisionado, recurrir al comisionado, ayuda y funciona. Lo digo porque al final, por ejemplo, en todos estos años hemos visto cómo se ha reducido también el nivel de incumplimiento de las administraciones, y yo supongo que ahí la presión que hacen desde el comisionado ha sido clave, ¿no? Sí, ahí fíjense que a veces, digamos, lo útil para ese cometido es lo de siempre. Es decir, cuando el comisionado tenía una plantilla de 3 o 4 personas muy pequeñita e íbamos produciendo centenares de resoluciones cada año, pues prácticamente no había aire para ir insistiéndole a los que no cumplían, es decir, llamándoles, mandándoles más requerimientos y diciendo, mira, que vamos a publicar la relación de incumplidores. Y eso, ese efecto reputacional que dice que a nadie le gusta aparecer como el peor de la clase, pues ha ido consiguiendo poco a poco que el nivel de incumplimientos, que era hasta de 1/3 prácticamente en los años, hasta el año 20, ¿no?, similar al de las otras 6 comunidades autónomas de las que tenemos referencia, que son las que, diríamos, controla o trabajan ante el Consejo Estatal de Transparencia, porque son comunidades no tienen comisionado como tal, pero tienen unos consejos. Entonces, ahí, solamente en esas 6 comunidades se conoce con perfección qué nivel de incumplimientos tienen en esas comunidades, que fundamentalmente son, pues, Asturias, Cantabria, Extremadura, ahora Baleares, La Rioja, las pequeñas fundamentalmente. Entonces ahí se conocen, no nos podemos comparar con las otras porque no existen, no se publican las otras, pero frente a esas estábamos como ellas hace 3 años, y a base de llamar, empujar, requerir, insistir, hemos conseguido, pues, reducir a muy poco, a menos de un 10%, al 2 o el 3 hace 2 años, y ahora estamos reduciendo las del año 2023 porque seguimos llamando. Usted siempre insiste en que quizás la ley debería haber sido un poco más ambiciosa y haberles dado una herramienta más coercitiva, como puede ser la de multar a las administraciones que incumplan. ¿Cree que sigue siendo necesario? Yo sí, creo que sí, lo vamos a plantear en la despedida que hagamos cuando nos vayamos. Creo que lo voy a volver a plantear al Parlamento, como lo planteé más de una vez ya,
porque si hubiera habido en el año 2019 ley de acompañamiento, entonces el Gobierno estuvo de acuerdo en introducirlas, porque habían sido experimentadas en Navarra y desde que se experimentaron en Navarra no hay ningún incumplimiento, porque nadie quiere pagar una multa de 100 euros diarios si se le pasa el plazo para contestar. De la misma manera que sabe que tiene que pagar la multa de 100 euros si se lo pone no un comisionado, ni un órgano, ni un juez, sino un señor, una señora autoridad como es un guardia civil de tráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso en Navarra ha producido que no haya incumplimientos, porque nadie quiere pagar multas. Entonces, yo estoy seguro que no sería lesivo para los órganos públicos y para los responsables públicos de Canarias, porque pasaría lo mismo, es decir, lo único que haría que entregarían, no iban a perjudicarse económicamente, porque lo único que harían es decir, si me pasó el plazo, como en Hacienda, si no te presentas, te pone un recargo. Entonces creo que a la postre, pues bueno, pues será positivo para el sistema, ¿no? Hay una cosa, Daniel, que es muy importante en todo esto y que quizás puede ser una de las patas que más cojea todavía dentro de la transparencia, y son los plazos. Sí. Da la sensación, o por lo menos personalmente, por mi experiencia, de que los plazos son demasiado largos, que a veces hay una información que requieres con urgencia, sobre todo desde un punto de vista periodístico, y tarda mucho. Claro, cuando nosotros hemos insistido en este asunto también, las administraciones nos dicen, o nos hemos encontrado con administraciones que no tienen personal específico para tramitar las cuestiones de transparencia. ¿Cree que ahí es donde han fallado, siguen fallando las administraciones, en la capacidad de tener a personas que se dediquen a facilitar el acceso a la transparencia? Y también, ¿cree que quizás, si eso se consiguiera, se podrían reducir esos plazos? Aquí hay dos situaciones diferentes. Las de las organizaciones grandes que sí tienen preguntas y sí tienen URIF, por ejemplo, en el Gobierno de Canarias tienen lo que llaman URIF, una unidad responsabilizada en cada Secretaría General Técnica, en cada consejería, de gestionar las preguntas que llegan. Evidentemente, también eso ocurre en los cabildos grandes, que son los que más tienen reclamaciones, y en los ayuntamientos grandes. Pero ya cuando uno baja a los ayuntamientos de menor dimensión, se encuentra con que algunos no tienen preguntas. ¿Cómo vas a tener un empleado si nadie te pregunta? Entonces, es cierto que la casuística es variada y efectivamente algunos pueden estar infradotados, como por ejemplo el Servicio Canario de Salud, donde se da una circunstancia extraña que me quiero aclarar, por cierto, antes de cesar, antes de irme, que hay un funcionario. Yo repetidamente en estos últimos años hablo de que mientras los ciudadanos y periodistas, que aparentemente tendrían que estar muy interesados, no usan la herramienta como creo yo que sería razonable que lo usaran, han empezado a crecer el número de funcionarios, es decir, como si fuera una transparencia interna dentro, es decir, que en la propia que utilizan estos mecanismos para reclamar información de todo tipo sobre oposiciones, exámenes, pruebas, exámenes ya cumplimentados que se los den anonimizados para comprobar si eran mejores que él hizo. Pero es decir, es una transparencia para adentro, ¿no? entre los propios servidores públicos, porque ellos mismos, que conocen la maquinaria, se dan cuenta de lo útil que es. Y eso, que lo iban a preguntar a su jefe de palabra, y su jefe decía, mira, me voy a tomar un café. Pues ahora se lo meten por registro, sabe que tiene un plazo, sabe que si no cumple pueden recurrir, y fácilmente, y sabe que nosotros en cuestiones de estas pues siempre van a obtener una estimación que recuerdo que es ejecutiva y que están obligadas a los administradores a entregar o a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Cuando se ha recurrido, normalmente o mayoritariamente han ganado. Sí, de las 11 últimas, ahora han salido 2. Pasamos el año el 22 sin ninguna reclamación, pero hasta el 22 teníamos 9 y no habíamos perdido ninguna. Una a medias quizá porque fue por fuera de plazo, pero bueno, al final tuvo buenos resultados para la reclamante. O sea, con lo cual hemos tenido un ejercicio, yo creo que satisfactorio, ¿no? en peso de las sentencias perdidas. Y ahora hace poco nos han metido 2 que casi siempre puede recurrir cualquiera, ¿no? Tanto la administración como el ciudadano. Casi siempre recurre a la administración porque es el que tiene medios. Claro. El ciudadano dice, oye, pues para esta pregunta, contratarme un abogado, esperar 2 años, no sé qué. A la administración recurre, se permite ya, por lo tanto, esperar 2 años a entregar el papel y encima lo hace con dinero público, ¿no? Que entonces, pero bueno, yo creo que en su conjunto, aunque uno puede estar más
insatisfecho a lo que me preguntabas Sí. de cuáles son las luces y las sombras de este periodo. Yo creo que en las portadas de transparencia la evolución ha sido grande. ¿Satisfactoria del todo? No, porque hay muchos todavía que están por debajo de 7. Antes me preguntaba si antes por sacar un 5 ya, pero es que sacar un 5 en el año 2017 pues ya estaba bien porque estaban empezando, estaban conociendo el sistema, estaban viendo la ley. Ahora creo que sacar menos de un 7, y se lo digo a los ciudadanos que tienen todas las tablas justamente estos días en los periódicos, publicamos el domingo la del Gobierno de Canarias, hoy está en la prensa, hoy lunes, las dos planchas de las casi 200 entidades municipales, los 98 ayuntamientos y sus entidades. Mañana estarán las de los cabildos y espero que al final de la semana las de los colegios profesionales y Cámara de Comercio, que también son semipúblicas. Es decir, ahí pueden perfectamente, además en las ediciones digitales de los periódicos también lo están poniendo, ahí pueden comprobar realmente quién se mantiene ahí con el apoderado raspado, con lo cual está cumpliendo la mitad para llegar a la mitad de la nota, pero tiene grandes lagunas, y creo que ahora es el momento, y espero poder reivindicarlo estos días, tanto en el pleno de mañana como el lunes en comisión, que tendré más ocasión de decirlo, de que es el momento en que ya, diríamos, aunque no hablamos nunca de aprobados y de no aprobados, sino simplemente de notas, que es el momento de pensar que alguien que no saque un 7 o un 8 diremos, tiene un déficit en transparencia. Eso en la publicidad activa, porque seguramente los ciudadanos cuando nos vean dicen, ¿qué es esto de qué puntúan? ¿No? Y lo que puntuamos es de los portales de transparencia que tienen que tener los principales, los cabildos, ayuntamientos, 100 y pico, 120 más o menos, obligaciones informativas, cosas que tienes que encontrar allí, y que las tenemos nosotros en nuestro mapa de obligaciones y saben qué cosas tienen. Hay algunos, no muchos tampoco, ciudadanos que denuncian, oiga, que no he encontrado aquí los contratos o que no he encontrado los currículos del personal eventual, y entonces nosotros activamos a raíz de la denuncia, activamos una petición de alegaciones y le decimos, oiga, cumpla este concreto Pero tema. eso se puntúa, ¿hay otra puntuación paralela? No, vamos a ver, lo que es difícil de puntuar, digamos, eso se puntúa en base al nivel de las... Y si el gobierno tiene 160 obligaciones informativas, si tiene 150, pues de repente llega al 9. Claro, pero a lo mejor nos encontramos con una Y nos administración encontramos que con un 10 que no 9, tiene. un 9 en publicidad activa, pero que después cuando la gente le reclama... Claro. Lo otro es difícil, un muro, ¿no?, para la ciudadanía. Lo otro, en este momento, más que puntuarse, porque es difícil establecer puntuaciones entre entidades que tienen muchas demandas y 30 ayuntamientos que nunca les preguntan. En teoría ellos serían súper transparentes porque nunca han fracasado, nunca han dejado de tal, pero sí, y es el camino que vamos a tomar, y vamos a ver si lo publicamos esta semana, es la relación de ayuntamientos que no han entregado en su día información cuando lo han pedido, pero que además, teniendo una resolución del comisionado diciendo, oiga, que tenía razón el ciudadano, que tienes que entregarlo, porque no lo han hecho. Entonces, esos serían, diríamos, los auténticos incumplidores de la transparencia fuerte, como yo digo, que es la de saca información que no tienes en la web porque te lo pide alguien, un periodista, un tal. Y a mí me consta que tú, por ejemplo, que has sido usuario de tal, a veces has encontrado pues muchas resistencias, muchas tal, entonces a entregar la información. Y bueno, yo sé que a veces sería más útil que se entregara pronto, como tú dices, cuando urge, pero también es cierto que muchas de las informaciones para reportajes, para tal, aguantan 80 días. Sí, a lo mejor no puedes tener información de suceso. Decir, dígame usted a quién ha detenido ayer, aunque anonimizado con sus nombres, pero de otras materias. Ahora, esto que se discute tanto, por ejemplo, de estos días, que están de actualidad, la manifestación y el movimiento... El modelo turístico y económico. Claro. Pues yo no sé, a lo mejor llegan luego al comisionado alguien que haya estado preguntando por eso, por qué pasó con las moratorias anteriores de 2004 y 2011, qué costaron, porque claro, aquí, ¿quién se manifestó? Eso es difícil o sea, aportación de informes sobre quién pidió entonces la moratoria y quién se manifestó. A mí me sorprende, por ejemplo... ¿Podríamos saber cuánto ha costado en indemnizaciones la primera moratoria?
Claro, pero para eso hay que preguntarlo. Claro. No es transparencia, que somos 3 y no tenemos tanto cerebro ni tanto conocimiento, pero preguntarlo por años, número de indemnizaciones e incluso a quiénes, porque también, si no es dato personal, sino a una empresa. Y otra cosa que es bueno que se podía preguntar, lo que pasa es que esto ya no es tanto de transparencia pública como de investigación periodística. Es decir, ¿quiénes en la anterior transparencia estaban a favor de la moratoria? Quizá no, o sea, que claro, han pasado 20 años. Bueno, pero eso está en la hemeroteca, ¿no? Está en la hemeroteca, pero si uno va a la hemeroteca, David, te das cuenta de que en aquel momento en Canarias había 2 movimientos. Una patronal en Gran Canaria, que era reticente a la moratoria, y la patronal en Tenerife, hotelera, que era Sotel, que era partidaria de la moratoria. Y dirán ahora la gente que está diciendo, ¿pero cómo? Estamos a veces, sin darse cuenta, en connivencia con gente que quiso parar también teniendo hoteles. Evidentemente, pretendían diferentes intereses o diferentes objetivos con las mismas herramientas. ¿Y cuál pretendían entonces los empresarios que eran partidos de la moratoria? Pues pretendían menos competencia. Si tú entonces en Tenerife, yo no sé cuántas camas podía tener, 100.000. Si tú las congelas, automáticamente no te viene nadie a competir contigo, a bajar precios, a nada por el estilo. Por lo tanto, en estos temas complejos, manifestarse, también hay que tener en cuenta las consecuencias de lo que se pide, porque congelar así automáticamente, como ocurrió lo que pasa, falta ahí, como tú dices, ir a las hemerotecas y a los libros. Hacer aquello supuso, mientras se preparaba la ley, que se presentaran multitud de proyectos de ayuntamientos, que se planificaran, como tú estabas apuntando, miles de plazas que luego, cuando llegó la moratoria, eran consolidadas, fueron a los tribunales y sin poner un ladrillo, porque esa es la cuestión, obtuvieron grandes indemnizaciones. Por eso la transparencia es bonita porque permite sobre todo al estudioso profundizar en el dato y tener en cuenta este tipo de factores que a veces no se tienen. Sí, porque los debates a veces son mucho más complejos de lo que puedan parecer, ¿no? Pero, Daniel, hay una herramienta que es muy útil, que no es mérito exclusivo del comisionado, pero que a mí me parece muy interesante, sobre todo hablando de ese perfil de ciudadano que pregunta, que es el funcionario, porque es un canal de denuncias para personas que quieran informar sobre infracciones o corrupción. Me gustaría que explicase cómo funciona. Lo digo porque, sobre todo, creo que quienes manejan mucha información en ese sentido, que son los funcionarios, puede serles una herramienta de utilidad. ¿No? Eso es una herramienta que, derivada de una directiva de la Unión Europea que se aprobó en Europa en el primer trimestre del año pasado, y nosotros había unos plazos a todas las administraciones para instalarla, y nosotros la pusimos, me parece que a mediados de año, en junio. Y eso, fundamentalmente, que aún, mira, es una buena pregunta para derecho de acceso, es saber en esos portales, primero, cuántos hay. Primero, preguntar a los ayuntamientos, oiga, ¿usted tiene portal? ¿Desde cuándo? Segundo, ¿cuántas preguntas le han presentado? Al menos matemáticamente. Y a lo mejor, fíjate, esto no lo he pensado, si incluso, seguramente hasta que no acabe la investigación no va a poder decir, oiga, si están cuestionando a este jefe de servicio, a esta persona, hasta que no acabe. Pero el saber el nivel de uso que eso tiene, eso basta con 5 minutos cada 6 meses presentar la misma pregunta. ¿Vale? Entonces, por ir un poco más al fondo de tu pregunta, eso implica el derecho a cualquier ciudadano a, como lo mismo que preguntar, a fácilmente, vía registro electrónico, como la declaración de la renta, con una pregunta, con el certificado, llegar allí y utilizar ese canal propio, que es muy anónimo. No lo ve, en el caso del comisionado, no lo ve más que un funcionario, el que se supone que es el control ético de la institución. Y él ve y él entiende, a partir de, si llega una denuncia, por ejemplo, oigan usted, que el comisionado o este funcionario o tal me ha puesto una mala nota o ha tenido una mala práctica o alguien en un contrato tuvo una mala práctica, se lo dio a un familiar por un sobreprecio de mercado, lo que sea. Entonces, ese canal, la gente puede meter su denuncia o su queja con la garantía de que hay una garantía de anonimato y que ese funcionario que claro, lo tiene que tratar un propio funcionario es el que abre de alguna manera a la vista de la consistencia de lo que ve,
abre o no abre en diligencias o investigación y de alguna manera hace una propuesta de cierre, ¿no? Entonces, yo imagino que como pasó con la transparencia, que al principio nadie la conocía y recibíamos pocas preguntas, esta será una herramienta que irá teniendo más uso, aunque espero que diremos, en la medida que este tipo de herramientas, la transparencia o los portales de denuncias, van obligando a todo el aparato público a actuar mejor, pues se guardarán más las... Ahora, por ejemplo, para hacerte una idea que me ha venido a la mente, y que a veces los olvidamos, casos del pasado. Hace un año más o menos, por ahí, se produjo en Gran Canaria un gran escándalo mediático diciendo que unos funcionarios que dependían del antiguo consejero de Sanidad, Morera, pues no había todavía portal de denuncias y quejas, pero denunciaron por abuso laboral, por este tipo de cosas, ¿no? En público, no a través de un canal de denuncias. Eso se quedó muerto de alguna manera 4 o 5 meses, era la administración anterior del Servicio Canario de Salud, y cuando pasa ya la legislatura, justamente cuando acaba la legislatura, la persona afectada, el que había sido consejero de Sanidad, del Partido Socialista, curiosamente, en un periodo del mismo mandato, es decir, del Partido Socialista, porque este problema se plantea dentro del mandato del Partido Socialista del Gobierno. Pues se acaba la legislatura y el señor Morera nos presenta insiste primero al Servicio Canario de Salud de que le entreguen las diligencias que han hecho, porque han pasado meses, su reputación está muy machacada y ni sabe lo que ha ocurrido, ni hay resolución, y entonces, pues como no se lo dan, viene el comisionado. El comisionado pide alegaciones, hay un cierto peloteo en que si el Hospital Negrín, que si el Servicio Canario de Salud, que si la Consejería, y al final justamente 3 meses después se sabe por una escueta nota pública, así como aquello abrió titulares y páginas en una escueta nota pública que también, que eso suele pasar, pues que se había archivado. Es decir, que el equipo el gobierno tiene una regla no recuerdo el nombre, una regla para investigar este tipo de cuestiones, para todas las consejerías, de nombramiento de un equipo, de funcionarios, tal. Bueno, pues el equipo que se reunió para contrastar las acusaciones concluyó diciendo: aquí no hay materia. Claro, lo lógico es que después de que te han perturbado... Hombre, lógicamente, pero... Pues él defienda lo mismo que el ciudadano aspire a tener el expediente completo. Porque sabe quiénes... Porque fueron manifiestamente los que le denunciaron, pero no saben qué dijeron completamente y no sabe qué actividades hicieron. De la misma manera que en un procedimiento penal un incausado tiene derecho, incluso antes de la sentencia, a la apertura del sumario y a ver el sumario, parece evidente que en un procedimiento de este estilo sancionador a la parte afectada se le dé audiencia o conocimiento del expediente incluso antes de que se falle. Lo que no parece lógico es que tenga que recurrir al comisionado para tener esa información, claro. Pero como es información pública, pero como es información pública, antes antes de las leyes de transparencia tendría la ley de procedimiento administrativo, porque era mucho menos potente, ¿no? Pero ahora con la ley de transparencia, por eso yo digo que aunque no se usen mucho, aunque la gente no vea mucho los portales, diríamos, tanto los funcionarios públicos como los políticos saben que les pueden plantear estas cuestiones y por lo tanto trabajan mejor. Porque saben que en un momento determinado sus malas prácticas, si las tienen, que cada vez son verificables en el portal de transparencia, o alguien va a preguntar y lo va a poner. Y va a quedar un registro, que eso a veces, como usted decía antes, es muy importante porque a nadie le gusta salir en las estadísticas negativas, ¿no? Daniel, al final han sido 9 años intensos. Sí. Usted ya tiene la transparencia en las venas, como se suele decir. ¿Le hubiera gustado seguir más tiempo? No creo, porque primero yo siempre he pensado que, y lo digo por otras actividades públicas que he hecho, que cuando uno está 8 años en un sitio, yo iba a estar en principio 5, me han acabado hasta 9, pues ya no tiene... no tiene nada mucho que aprender y a veces es buena la renovación, ¿no? Por otra parte, si yo a lo mejor hubiera tenido 50 años, pues a lo mejor me lo hubiera planteado, pero tengo 66, tengo, digamos, 44 años y 10 meses de vida laboral ya. Creo que ya es un momento de dar otro salto, otro cambio, a una actividad jubilatoria o jubilosa
no absolutamente pasiva, espero, que de repente se me despierten cosas para hacer después de un periodo, diríamos, de relajo. Y bueno, informadores somos, yo soy periodista como tú, ¿no? Esto no lo sabe siempre la audiencia, y ese gusanillo de la información, pues yo creo que... A ver si va a acabar usted recurriendo al comisionado de transparencia para después hacer algún reportaje. No creo, porque yo creo que al menos en unos años, yo si hago preguntas seguramente será pues al ámbito nacional y no interferiré en el sistema actual. No, lo que sí, si me preguntan la gente en cuanto a consejos, en cuanto, oiga, esto es reclamable o no reclamable, pues evidentemente a nivel particular, pero yo creo que a la nueva comisionada habrá que dejarle que, lógicamente, que dé su propio impulso y su propio impronta al comisionado. Daniel, precisamente, lo decía usted es periodista con años de experiencia en la comunicación en medios privados, también con años de experiencia en la comunicación institucional. ¿Le preocupa que la figura que le vaya a sustituir sea un perfil político? No necesariamente, porque yo creo que a las personas hay que, evaluarlas por sus resultados y por lo que son y por sus resultados, no tanto porque hayan sido antes concejales o alcaldesas, como por ejemplo... En este caso Noelia García, que es la exalcaldesa de Los Llanos. Jerónimo Saavedra había sido justamente antes alcalde de Las Palmas y ministro y presidente del gobierno. Pero lo ideal no sería un perfil más independiente sin tanta vinculación política. Bueno, evidente, como es la de este caso. Sí. Yo vamos a ver, en cuanto al diseño, es lo mismo que en la transparencia ocurre ocurre en España. En muchos sitios al Consejo de Transparencia lo nombran directamente el Ministerio o la Consejería competente en transparencia. Y prácticamente es una especie de... tiene un poquito de autonomía personal. Si el consejero es legal, no presionará mucho, pero tiene una cierta capacidad de influencia más bien con los presupuestos. Si tú te hago un presupuesto, pues tal. Para mí eso tiene mucho más importancia en la independencia, en la capacidad del órgano, que el hecho de que haya sido antes tal, porque haya sido antes haya tenido responsabilidades públicas, porque lo que tampoco puede ocurrir y es tal es que aquel que haya tenido responsabilidades públicas por haberse dado al servicio público 10, 20 años, se convierta ya en alguien que para este tipo de funciones que son un poco como para senior, para gente con cierta experiencia de atrás, pues poco menos que se le prohíba. Otra cosa es el que sí parece más interesante, que aún existiendo esa posibilidad de que todos puedan, ya le digo que ha habido muchos, ¿no? Que todos puedan proceder antes de una responsabilidad pública, pues hubiera una cierta concurrencia, como ha ocurrido, pues qué sé yo, aunque fíjese que en este país, como no tenemos la costumbre, casi siempre han fracasado. Si recuerda, hubo una convocatoria para cubrir las 12 plazas de la televisión española en el Consejo, ¿no? con pruebas de currículums, de defensas de proyectos, etcétera, etcétera, y se quedó nada de borrajas. Los intentos también últimamente en Canarias de constituir un Consejo de la Televisión, que todavía no tenemos, extrañamente, en base a que la Cámara directamente entrevistara, evaluara a una serie de candidatos potenciales, tampoco han funcionado, ¿no? Entonces, a mí me parece más que tiene que ver con la calidad humana y técnica de la persona y luego que sería, digamos, un modelo perfectible que efectivamente hubiera, como va a ocurrir ahora, lo estamos comentando, una selección con concurrencia en los puestos directivos de la televisión. Es una reflexión interesante, Daniel. Tenemos que ir despidiéndonos. La verdad es que por nuestra parte darle las gracias porque al final la transparencia para los que nos dedicamos a esto es algo fundamental. En 2015 no había nada. Hemos pasado a tener una ley necesaria para poder obligar a nuestros políticos a que sean transparentes. De esto también hemos hablado en muchas ocasiones, pero sobre todo a tener un comisionado que le ha dado impulso a esa ley, que le ha abierto las puertas, en este caso, a muchos ciudadanos, pero también a muchos profesionales de la comunicación y de la información. Daniel, por nuestra parte darle las gracias. La verdad es que ha sido un placer durante todo este recorrido haberla acompañado, estar muy pendientes de su labor y haber recurrido en ocasiones al comisionado de transparencia. Yo creo que el papel de los medios para que
las personas, los ciudadanos lo usen, es fundamental, porque si los medios usan la herramienta y llegan a esta mesa y cuentan, oiga, hemos preguntado por ley de transparencia, que a veces no se dice, a veces tienen la información y no se dice, no, esto lo hemos conseguido porque lo hemos preguntado por registro, o porque no nos lo dieron, pero luego el comisionado. Ese tipo de información alimenta mayores preguntas de los ciudadanos y, por lo tanto, mayor control a las instituciones. Además de que es información sobre la información, porque para mí creo que es relevante el hecho de que una administración, por ejemplo, no te dé una documentación cuando la pides y tengas que recurrir a un comisionado de transparencia. Ya ese dato de por sí es información y debería estar en la información y debería comentarse, ya solo porque creo que es relevante. Daniel, nos tenemos que despedir, de verdad. Muchísimas gracias, ha sido un placer. A ustedes ha sido también para mí muy grato, no solamente esta vez, cada vez que estaba en Mírame, siempre me he sentido muy bien. Bueno, a lo mejor no es la última, a lo mejor vuelve ya pues cumpliendo con esas otras inquietudes profesionales que siempre tendrá. Nosotros nos despedimos. Les invitamos, eso sí, a que sigan utilizando siempre la herramienta del comisionado de transparencia. Eso les va a ayudar a estar más cerca de las administraciones públicas y sobre todo a tener acceso. Yo tengo muchas personas que no se dedican incluso a la información y que por problemas incluso que han tenido a nivel vecinal de sus municipios han recurrido al comisionado de transparencia y eso ha sido muy útil. Incluso han recurrido al comisionado de transparencia para algunas cuestiones jurídicas en las que necesitaban una serie de datos para poder, por ejemplo, emprender una demanda o una reclamación contra una administración pública. De verdad, las posibilidades que les brinda el comisionado de transparencia son muy amplias y seguro que si lo prueban se van a enganchar. Así que yo les invito a que sigan exigiendo a las administraciones que sean transparentes. Nos despedimos, les dejamos con la programación habitual y volvemos mañana con más análisis de la actualidad aquí en Canarias al Día.